Leonid Brezhnev fue el presidente del país de la Unión Soviética en el año 1964 hasta el año de su muerte en 1982. Su mandato de 18 años como secretario general fue uno de los más largos, solo superado por el mandato de Stalin. Durante el gobierno de Brezhnev, la influencia global de la Unión Soviética creció considerablemente, en parte debido a la expansión militar que tuvo el país durante este periodo, pero su desempeño como líder a menudo ha sido criticado por marcar el comienzo de un periodo de estancamiento económico, con vista a graves problemas económicos que finalmente llevaron a la disolución de la Unión Soviética en el año 1961. En este video se tratarán principalmente las problemáticas de las políticas interiores y exteriores de Brezhnev. Tal es el caso del estancamiento económico, las reformas políticas y la intervención en Afganistán de la Unión Soviética. En esta imagen se puede notar a Brezhnev después de haber hablado con el Comité Central en el año de 1968. En un primer aspecto a mencionar es la represión política generada por Brezhnev. La política de estabilización de Brezhnev incluyó ponerle fin a las reformas de liberación de Khrushchev y tomar fuertes medidas sobre la libertad cultural. Durante los años de Khrushchev, Brezhnev había apoyado las denuncias de líderes de gobierno arbitrario de Stalin, la rehabilitación de muchas de las víctimas de los pugnas de Stalin y la liberación cautelosa de políticas intelectuales y cultural soviética. Pero tan pronto como se convirtió en líder, Brezhnev comenzó a revertir este proceso y desarrolló una actitud cada vez más represiva y conservadora ante la libertad cultural. En un segundo aspecto a mencionar son las políticas agrícolas. Acá podemos notar un sello de un producto de grano de la Unión Soviética. Las políticas agrícolas de Brezhnev reforzó los medios convencionales para la organización de las granjas colectivas. Se mantuvo la imposición de cuotas centrales a la producción. La política de Khrushchev de amalgamar las granjas fue continuada por Brezhnev, porque compartía la misma creencia de Khrushchev que en mayores producción aumentaría la productividad. Brezhnev impulsó un aumento de las inversiones estatales, la agricultura, que llegaron a un máximo histórico del 27% de todas las inversiones del Estado en la década de 1970. Esta cifra no incluyó las inversiones de maquinaria agrícola. Solo en 1981, 33 mil millones de dólares norteamericanos en la tasa de cambio actual fueron inversiones en la agricultura. La producción agrícola en 1980 fue mayor que la tasa de producción promedio en el año 1966 y 1970, en un 21% superior al promedio. La producción de cultivos de cereales aumentó en un 18%. Sin embargo, estos mejores resultados no fueron alentadores. El criterio para evaluar la producción agrícola de la Unión Soviética era la cosecha de granos. La importación de cereales, que había comenzado bajo Khrushchev, en realidad se había convertido en un fenómeno normal para los estándares soviéticos. Cuando Brezhnev tuvo dificultades para sellar el acuerdo de intercambio comercial en los Estados Unidos, recurrió a otros lugares como Argentina. El comercio era necesario porque la producción nacional de cultivos forajeros de la Unión Soviética eran severamente deficientes. Otro sector que se encontraba contra la pared, es decir, totalmente estancado, era la cosecha de remolacha, azúcares, que había disminuido en un 2% durante la década de 1970. En un tercer aspecto a mencionar es el estancamiento económico. La era de estancamiento fue un término establecido por Mikhail Gorbachev. Fue vista como resultado de un conjunto de factores, incluyendo la carrera armamentística en curso entre las dos superpotencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos. La decisión de la Unión Soviética a participar en el comercio internacional, abandonando la idea de aislamiento económico, ignorando los cambios que estaban ocurriendo en las sociedades occidentales, la creciente severidad mostrada, por ejemplo, con los ataques soviéticos movilizados mediante la primavera de Praga en 1968, la intervención en Afganistán, la asfixiante burocracia supervisada por un grupo de hombres cada vez más ancianos, dirigiendo al país, la corrupción política, los
atascos en el suministro y otros problemas estructurales en la economía sin resolver bajo el gobierno de Brezhnev. El estancamiento social en el país se vio estimulado por la creciente demanda de trabajadores no calificados, la escasez de mano de obra y la disminución de la productividad en disciplina laboral. Si bien Brezhnev, estimulado por la creciente demanda de trabajadores no calificados, aunque esporádicamente, emitió reforma de la economía durante la década de 1960 y 1970. En última instancia, no produjo ningún resultado positivo. Una de estas reformas fue la reorganización del Consejo de Ministros. Esto condujo a una tasa de desempleo baja al precio de una baja productividad y el estancamiento tecnológico. La reforma de la economía de 1965 fue iniciada por Alexei Kosygin, pero su origen se remonta a Nikita Khrushchev. El Comité Central no está dispuesto a llevar a cabo la reforma, mientras que al mismo tiempo reconoció los problemas económicos. En el año de 1973, la economía soviética se desaceleró y comenzó a quedarse atrás de la economía occidental, debido a los enormes gastos en la Fuerza Armada y al pequeño gasto en la industria ligera y de bienes de consumo. La agricultura soviética no podía alimentar la población urbana, y mucho menos prever el crecimiento de nivel de vida que prometió el gobierno como resultado de los frutos del socialismo maduro, que dependía de la productividad industrial. Uno de los más prominentes críticos de las políticas económicas de Brezhnev fue Mikhail Gorbachev, quien, mientras fue líder, llamó a la economía de Brezhnev como la etapa más baja del socialismo, con el PIB de la sociedad disminuyendo drásticamente hacia el nivel que tenía en las décadas de 1950 y 1960. El país comenzó a quedarse detrás de Europa Occidental y los Estados Unidos. El crecimiento del PIB fue desacelerando de 1 a 2% cada año, y con la tecnología alejándose cada vez más por detrás del occidente. La Unión Soviética se enfrentaba a un estancamiento económico a principios de la década de 1980. Durante los últimos años del gobierno de Brezhnev, la CIA monitoreó el crecimiento económico de la Unión Soviética y reportó que la economía soviética había llegado a su tope durante la década de 1970, calculando que había alcanzado el 57% del PIB estadounidense. Sin embargo, la brecha de desarrollo entre las dos naciones se amplió, con los Estados Unidos creciendo a un promedio de 1% por encima de la Unión Soviética. En un tercer aspecto a mencionar es la intervención soviética a Afganistán. En esta imagen se puede notar a Jimmy Carter y a Brezhnev firmando el Tratado SALT II el 18 de junio de 1979 en Viena. Bueno, tras la revolución comunista en Afganistán en el año de 1978, comenzó la guerra civil afgana a causa del apoyo del gobierno estadounidense a los mujahidines, con un informe del KGB que afirmaba que Afganistán podría ser tomado en cuestión de semanas. Brezhnev y varios altos funcionarios del partido acordaron una intervención completa en Afganistán por la preocupación de la Unión Soviética. Estaba perdiendo su influencia en Asia Central. Partes del establecimiento militar soviético se opusieron a cualquier tipo de presencia militar soviética activa en el país, creyendo que la Unión Soviética debía dejar sola la política afgana. El presidente Carter, siguiendo los consejos de su consejero de Seguridad Nacional, denunció la intervención describiéndola como el mayor peligro para la paz desde el año de 1945. Los estadounidenses detuvieron todas las exportaciones de granos a la Unión Soviética y boicotearon los Juegos Olímpicos de 1980 en Moscú. La Unión Soviética respondió boicoteando los Juegos Olímpicos de 1984 en Los Ángeles, así iniciando las pugnas y los choques entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, después de intentar su reconciliación. En esta caricatura se puede determinar cómo el agresivo paso de Brezhnev a Afganistán
imponiendo claramente su modo de política socialista. Como conclusión se puede determinar a Brezhnev como ya siendo el segundo dirigente con mayor duración en la Unión Soviética, a diferencia y excepción de Stalin. A menudo es criticado por la prolongada época de estancamiento económico, en la que los problemas económicos fundamentalmente fueron ignorados y el sistema político comenzó a declinar. También se puede determinar que la intervención en Afganistán, que fue una de las decisiones más importantes del gobierno de Brezhnev, en su carrera también debilitó considerablemente tanto la posición internacional como la fuerza interna de la Unión Soviética. En defensa de Brezhnev, se puede decir que la Unión Soviética alcanzó los niveles más altos y nunca repetidos de poder, prestigio y tranquilidad interna bajo su gobierno.